gracias por la invitación a formar parte de esta jornada, agradeciendo a la organización del VIA y del colegio, por supuesto, a todos los que estáis hoy aquí y a los que, como han dicho, nos siguen por streaming. Sobre todo por poder aportar un poco lo que es la visión de la Diputación Foral de Vizcaya desde la Dirección General de Medio Ambiente a la que represento. El tema que nos ocupa constituye sin duda uno de los mayores retos a los que nos afrontamos como sociedad y por ende también como administración. Es un tema que desde luego centra uno de los pilares fundamentales de acción de lo que es la Dirección General de Medio Ambiente y del Departamento de Medio Natural al que represento. Y cuando hablamos de clima y energía, hablamos de afrontar el reto climático y la transición energética. Un reto que tenemos para conseguir que, siendo igualmente competitivos en nuestra industria, consigamos ser más respetuosos con nuestro medio ambiente, con procesos productivos que consigamos que sean menos contaminantes. Un reto en el que tenemos que conseguir que, sin limitar la movilidad que hoy en día tenemos, sí sea una movilidad más sostenible, con menos emisiones. Un reto para conseguir que nuestra demanda energética sea atendida por fuentes de energías renovables, energías más limpias. Y así podríamos señalar sin duda un sinfín de aspectos en los que debemos adaptar nuestra forma de vida, nuestras necesidades como sociedad, nuestro progreso, a formas y hábitos que sean más amables y más respetuosos con nuestro medio, con nuestro planeta. Yo creo que sin duda esta es la clave. Tenemos que adaptarnos como sociedad a las necesidades y a los retos que tenemos en el futuro. Y en esa adaptación tenemos un intenso trabajo. Tenemos que conseguir, como decía, no perder cotas que hemos alcanzado desde la época de la Revolución Industrial y el progreso, pero tenemos que conseguir que sean, digamos, menos lesivas, menos dañinas, o por decirlo de otra forma, que se adapten a las necesidades de nuestro planeta. Ante este reto tan grande, desde luego desde el prisma de la Diputación Foral de Vizcaya, si bien nuestro ámbito de actuación, ¿no?, podríamos decir que es limitado tanto en lo territorial, somos un territorio muy pequeñito dentro de un planeta muy inmenso, ¿no?, muy grande, también en lo competencial, ¿no?, porque al final las administraciones, pues cada una tenemos nuestras competencias y nuestro ámbito de actuación, y el nuestro también es limitado. Pero entiendo que el primer mensaje que debemos lanzar es que este es un reto que tenemos que afrontar entre todas y todos, en todos los niveles de gobernanza y en todas las escalas de la administración. No tenemos que quedarnos con el hecho de que porque seamos un territorio pequeño, una administración pequeña o nuestras competencias sean limitadas, no tengamos que adoptar medidas o desarrollar planes o estrategias, porque al final el objetivo común solo se podrá alcanzar si todas y todos en todos esos niveles, incluso como sociedad, hablando a nivel individual como individuos, sumamos nuestro granito de arena. Todos los esfuerzos suman y todos los esfuerzos son los que al final van a ayudar a esa consecución. Muchas veces podemos pensar que cada uno de nosotros son acciones insignificantes, pero la unión de muchas acciones insignificantes conllevan que al final el resultado, el sumatorio de todo ello, sean grandes hechos y hechos relevantes como sociedad, y desde luego hablamos de naciones, estados, Europa, continentes, a nivel de orden mundial. Pero no podemos quedarnos parados, este es el mensaje que quería lanzar, ¿no? No podemos quedarnos parados pensando que alguien por encima de nosotros, no otro orden, va a venir a solucionarlo, sino que tenemos que empezar a remar desde la escala más pequeñita. Recientemente, en un acto inaugural de Waste Vizcaya, pues tuve la oportunidad de escuchar una charla que me fascinó, relativa al cambio climático, y por eso quería utilizarlo hoy un poco como introducción, ¿no? Porque a veces ya entramos en materia, nos ponemos a hablar de transición energética, de cambio climático, y nos olvidamos de poner el contexto, ¿no? A dónde hemos llegado, dónde estamos, cómo estamos como planeta y a qué nos enfrentamos, ¿no? Esta era una charla de Odil Rodríguez de la Fuente, que la verdad hizo una exposición que, como he dicho, me resultó fascinante, y la escenificó en una esfera de reloj, una esfera de 24 horas, en la que se veía digamos, ¿no?, el tiempo que había transcurrido la historia de nuestro planeta, los 4.500 millones de años.
Y lo más llamativo es que en esa esfera de reloj, la humanidad, el hombre, ¿no?, el ser humano, aparecía en los últimos 4 segundos. Los últimos 4 segundos de esa esfera. Y de esos últimos 4 segundos, nuestra sociedad actual, la del progreso, la posterior a la revolución industrial, ocupaba milésimas de segundo. Y era una escenificación en un solo, ¿no?, en un solo dibujo, en una infografía que resultaba muy llamativa. Se podía ver el incremento poblacional, pasar de 4 millones de seres humanos en el año 10.000 a.C. a los 7.700 millones de seres humanos que somos hoy en día. Pero veíamos que el crecimiento más exponencial se producía en el siglo XX. Nuestra forma de vivir hoy en día, nuestra forma de consumir, el crecimiento ilimitado, son acciones, ¿no?, que junto con el crecimiento poblacional pues nos han llevado a la situación actual. Una situación actual, una dinámica de explotación de los recursos naturales, de consumismo, de usar y tirar, de crecimiento ilimitado, de emisiones excesivas de CO2. Todo esto nos ha llevado a la situación actual, que se resume en algunas cuestiones, podríamos enumerar 1000, ¿no?, pero acidificación de los océanos, la mayor concentración de CO2, que ha aumentado en más de un 50% desde el año 1850, aproximadamente desde la situación previa a la revolución industrial, la subida de la temperatura global en 1,1 grados, todo ello como consecuencia de los conocidos gases de efecto invernadero, el efecto del deshielo con la subida de los océanos, 20 centímetros desde el año 1900. Y esto lo empezamos aquí mismo en Bilbao. Ya son cuestiones que nos afectan en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro día a día, ¿no? Recientemente alguien decía, ¿qué pasa si la ría se sale ahora cada 2x3 en el Orrieta, ¿no? Son cuestiones que ya nos empiezan a afectar el desarrollo de Bilbao en la zona de Zorrozorre, por ejemplo. Son cuestiones que el cambio climático tiene esos efectos en nuestro entorno y empezamos a percibirlos. Y es decir, el resumen de todo esto era que en el último siglo el ser humano ha sido capaz de acelerar notablemente, porque los cambios siempre han existido en nuestro planeta. A lo largo de toda la historia ha habido glaciaciones, deshielos, épocas de sequía, pero sí es cierto que en esa estabilidad climática, que son procesos a muy largo plazo, desde luego en el último siglo la acción del ser humano ha sido capaz de acelerar notablemente, ¿no? Entonces, en todo este contexto que yo el otro día, como os digo, escuchaba fascinado de él, yo quería traer aquí una pequeña fracción de esa exposición para hacer un poco el contexto. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué podemos hacer?, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer? Y para las administraciones, ¿en qué posición estamos? Las recetas las conocemos todos. Tenemos que, evidentemente, reducir el consumo de combustibles fósiles, tenemos que acudir a energías renovables, tenemos que mejorar nuestra eficiencia energética, que es lo que hoy nos trae aquí, y aquí tenemos una labor importante y, desde luego, vosotros y vosotros como profesionales en el sector tenéis mucho que decir sobre esta materia. En definitiva, tenemos una verdadera transición energética. Tenemos que ser capaces, como decía antes, de adaptarnos a las necesidades de hoy en día de nuestro planeta y transitar hacia una eficiencia que nos permita mantener esas cotas de bienestar, ¿no?, en la sociedad actual en la que vivimos, pero siendo muchísimo más respetuosos. ¿Y cómo hacemos esto desde la administración? Que decía, bueno, como decía antes, nuestra competencia es finita, entonces podemos hacer cosas y hacemos cosas, pero también en esto es muy importante la colaboración interinstitucional entre las diferentes administraciones. Comentaba Marimar antes el trabajo que se está desarrollando. Ayer mismo hubo una jornada que podíamos comentar antes también entre IOBE y los técnicos de la Diputación Foral de Vizcaya. A nivel de Euskadi existe, tenemos que remar. Somos al final todos parte de una misma sociedad, estados, naciones, sobre todo desde luego también desde la comunidad europea, ¿no? Desde Europa nos llega mucha normativa en este sentido. Y así yo partía precisamente, hacía referencia cuando había preparado esto a la estrategia de cambio climático de Euskadi de 2050 como punto de partida en el año 2015. Desde entonces Euskadi y Vizcaya han ido adoptando e implementando diferentes compromisos con la transición energética y con el cambio climático.
Y en ese sentido, nosotros también, con la Diputación, en el plan de mandato actual, desde el año 2023 al 2027, uno de los ejes fundamentales que establecíamos era el de una Vizcaya verde. Y dentro de esa Vizcaya verde, precisamente, hablábamos y hacíamos referencia a una Vizcaya que busque la neutralidad climática. La neutralidad climática, pues, con energías limpias, que proteja el medio natural, comprometida con la economía circular, que es una competencia que desarrollamos nosotros y sobre la que posteriormente hablaremos. Este compromiso, por lo tanto, ya no es nuevo. En 2019 también las Juntas Generales de Vizcaya adoptaron una serie de acuerdos en las que se instaba a la Diputación Foral de Vizcaya a adoptar compromisos políticos en esta materia. Y en 2019 también se aprobó la anterior ley de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, que este año ha sido sustituida por la Ley 1.24. Ley 1.24 que establece unos objetivos y unos deberes importantes, ¿no? A corto plazo para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se establece que para 2030, por ejemplo, tengamos un objetivo intermedio de reducción de gases de efecto invernadero en un 45% respecto al año 2005. Respecto a la eficiencia energética, la ley nos señala que el ahorro en el consumo final de energía deberá ser al menos de un 12% en 2030 y de un 37% en 2050, tomando todo ello como base el año 2021. Y de los objetivos de energías renovables nos establece que la participación de energía renovable en el consumo final energético deberá ser al menos de un 32% para el año 2030. Es decir, objetivos claros. Y decimos, ¿y cómo estamos en Vizcaya? ¿No? Por hacer un poco el análisis de dónde nos encontramos ahora mismo. Pues atendiendo al último inventario de gases de efecto invernadero, en 2021 el conjunto de la comunidad autónoma redujo en un 31% ya sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2005 y Vizcaya lo había hecho en un 30%. Es decir, llevamos un buen camino, tenemos mucho trabajo por hacer, pero las medidas que se están adoptando, los planes que están llevando a cabo, están funcionando. Es decir, tenemos que seguir en este compromiso, en esta dinámica de trabajo. Hay que tener en cuenta, además, que Vizcaya tiene un peso importante en el conjunto de la comunidad, ya que el territorio histórico de Vizcaya es responsable del 52% de las emisiones de la comunidad autónoma de Euskadi. Dicho todo esto, luego entrando a lo que es el trabajo, porque hablamos de planificación, de normativa, de objetivos, bueno, ¿qué es lo que hacemos desde de la administración, ¿no? Bajando al terreno? Pues lo primero de ello es empezar por una acción ejemplarizante. Como decía Marismar, nosotros desde la Diputación se empieza a desarrollar el plan de sostenibilidad, que lo que busca es llevar a cabo medidas para que como Diputación ya directamente adoptemos decisiones para ser una administración foral mucho más sostenible. Ahora, en virtud de la nueva ley, además lo hemos desarrollado, lo llevamos más allí y hablamos también de un plan foral de actuación energética, ¿no? Esto, más allá de este ámbito planificador, se traduce en medidas concretas, medidas que pueden ir desde la sustitución de toda la flota de vehículos de la Diputación Foral de Vizcaya, que no son pocos, a vehículos con sistemas híbridos, eléctricos, la mejora de la eficiencia energética en todos los edificios, en todas las sedes forales, en todos los edificios públicos que son propiedad de la Diputación o que gestiona la Diputación Foral de Vizcaya, bien actuando sobre las propias edificaciones, donde hay muchas cosas que se pueden hacer, bien actuando sobre los sistemas de climatización, no solo limitando las horas de uso o las temperaturas, sino incluso cambiando los equipos y los sistemas por aquellos que sean más eficientes, o incluso dotando a los edificios de sistemas y fuentes alternativas de energía, como pueden ser instalación de placas solares, etcétera. También en una mejora de las infraestructuras, como en este caso, como pueden ser las viarias, en las que, por ejemplo, desde Interviac, la sociedad foral que gestiona las carreteras de Vizcaya, se está llevando a cabo un plan para sustituir toda la luminaria y todo lo que es todo el equipamiento de las carreteras por luminarias LED, consiguiendo una reducción notable en el consumo de nuestras propias carreteras e infraestructuras que están ahí, que quizás no vemos, pero suman muchísimo en el cómputo general de la administración. También desde Garbiker, la sociedad foral que gestiona, en este caso, los residuos,
estamos llevando a cabo un plan conjunto con el departamento para la instalación de paneles fotovoltaicos en suelos que sean vertederos o suelos que se desarrollen actividades de economía circular, entendiendo que son suelos ya suficientemente antropizados, en los que pues, bueno, existe esa posibilidad de ocupación del suelo con estas instalaciones sin que ello suponga un impacto negativo. Trabajamos en pro de una movilidad sostenible también. Desde la Diputación Foral de Vizcaya, aparte de esas infraestructuras viarias más eficientes, se está haciendo una apuesta importante por la interconexión entre municipios con vías verdes, vías ciclables, con las bicicletas de alquiler, siempre buscando, como decía antes, que sin restringir la movilidad podamos pasar a otros medios de movilidad más sostenibles, con menos emisiones, con menos huella de carbono y, desde luego, promoviendo el transporte público, como no puede ser de otra forma, bien a través del transporte por carretera, como puede ser Bizkaibus, o la participación que la Diputación tiene dentro de Metro Bilbao. Pero además, desde la Diputación también tratamos de trasladar este compromiso a la escala local. No tenemos que olvidarnos de los ayuntamientos, que en Vizcaya, además, la gran mayoría de los ayuntamientos son ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, y de esos ayuntamientos la mayoría de menos de 2.500 habitantes. Tenemos núcleos rurales muy pequeños y muy dispersos, a los que toda esta acción les queda, no voy a decir grande, porque no es que les quede grande, sino que sus competencias también y su capacidad de gestión es limitada. Y ahí las administraciones que estamos por encima, la Diputación, Gobierno Vasco a través de IOBE, Udalsarea 2030, tenemos mucho que hacer y que ayudar. Nosotros, en ese sentido, también estamos tratando de impulsar esta estrategia de clima, ese trabajo por la sostenibilidad a los ayuntamientos mediante ayudas y subvenciones que venimos dando en los últimos años, a las que ahora además vamos a incorporar alguna novedad, como pueda ser actuaciones para fomentar y crear comunidades energéticas con participación municipal, o labores de información energética a los ciudadanos que así lo puedan requerir. Todo ello con independencia de los proyectos y desarrollos que ya se vienen haciendo de planes, estudios, instalaciones de aprovechamiento de recursos renovables, cogeneración, trigeneración, o actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética. Un inmenso trabajo que desarrollamos en el ámbito energético y de la sostenibilidad, y que también hacemos en el ámbito del residuo, que era la segunda parte a la que quería hacer referencia, a la economía circular. Para una mejor gestión de los residuos, ayudas que buscan que los ayuntamientos, que al final son los que tienen la competencia local en materia de recogida y gestión de residuos, puedan hacer una gestión mucho más eficiente. Y es que no podemos olvidar este campo, el de la gestión de los residuos, el de la economía circular, porque está íntima y estrechamente ligado con el reto climático y energético. La economía circular es un aspecto clave para minimizar la generación de residuos y facilitar el tratamiento, para su valorización material e incluso su valorización energética. Los residuos son uno de los escollos de nuestra sociedad, en ese desarrollo que comentaba al inicio. El residuo es uno de esos escollos que, por la cantidad de residuo que generamos, por el CO2 que genera, ¿no?, por la afección que tiene sobre nuestro clima. Y en ese sentido, recogiendo los grandes objetivos marcados por Europa, también por el Plan de Residuos de Euskadi 2030, recientemente en las Juntas Generales hemos aprobado el Plan Integral de Gestión de Residuos de Vizcaya, que es nuestra hoja de ruta en la gestión de los residuos a 2030. Este plan lo que va a buscar en primera instancia es reducir, prevenir la generación de residuos, porque si ponemos un dato que puede ser clarificador, en Vizcaya generamos una media de aproximadamente 500 kilos de residuo por habitante año. El objetivo de nuestro plan a 2030 es reducir ese importe, esa cantidad de residuos, aproximadamente a los 440 de media por habitante. A partir de ahí, siendo conscientes, evidentemente, que siempre va a haber residuos, porque siempre los habrá, tenemos que ponernos en el segundo estadio, que es el de la gestión, el del tratamiento, el de la valorización material, o en su caso la valorización energética. Tenemos que conseguir una
mayor y mejor valorización material, que nos permita recuperar de ese residuo materiales que son valiosos y que podemos incorporar nuevamente a los procesos productivos y que a su vez, en última instancia, en caso de que no puedan ser valorizables materialmente, los podamos convertir en energía a través de los procesos de valorización energética. Valorización energética en energías que son energías limpias. En lo que respecta a la valorización material, estamos trabajando en diversos proyectos en el ámbito del residuo urbano, desde la fracción orgánica, con el conocido compost, así como en la fracción resto, impulsando proyectos de valorización del CSR, combustible sólido recuperado, pero es importante que vayamos mucho más allá del residuo urbano, y que desde la Administración promovamos también proyectos que tengan que ver con la recuperación de materiales aptos para los procesos industriales y constructivos, tales como la recuperación de cenizas mediante fijación de CO2, recuperación de escorias de la incineración, o la limpieza y desorción de suelos contaminados pero no peligrosos. En lo que respecta a la valorización energética, tenemos un buen ejemplo en Vizcaya, que hoy ya tiene 20 años de vida, que es Sabalgarbi, un proyecto que es fruto de la colaboración público-privada, impulsado por la Ingeniería Sener, junto con la Diputación Foral de Vizcaya y FDC, además del Ente Vasco de la Energía. Un proyecto que no solo nos ayuda a eliminar una gran parte del residuo que generamos como territorio, sino que, por poner un dato que al final siempre ayuda a entender, es capaz o tiene capacidad para generar la energía equivalente a 140.000 hogares de Vizcaya. Es decir, la valorización energética no solo nos ayuda en esa circularidad a eliminar un problema que es el residuo, sino que además nos ayuda a generar energías limpias en esta necesidad energética que tenemos hoy en día. Y esa energía que generamos a través de estos procesos de valorización energética, estamos evitando esa generación en otras fuentes fósiles o otro tipo de generación eléctrica, ¿no? Ahora mismo también, desde el Ente Vasco de la Energía y la Diputación, estamos poniendo en marcha un proyecto que se llama Metabarri, que empezará su construcción próximamente, que es un proyecto que pretende valorizar energéticamente el residuo orgánico. Es decir, no solo hacer compost, sino a través de un proceso de biometanización, generar un biogás que será inyectado directamente en la red y bueno, que además de generarse biogás, posteriormente con el digestato que resulte de la digestión anaeróbica, se hará una valorización material que también acabará haciéndose compost. Es decir, tenemos que buscar estas fórmulas en las que a través de la circularidad, de la gestión de los residuos, seamos capaces de valorizar materialmente y valorizar energéticamente, aprovechar todos los recursos que el residuo nos da, donde tenemos una gran oportunidad. El consumo de gas que podríamos generar a través de Metabarri podría ser el equivalente al de 10.000 hogares, que no es un dato pequeño. Ojalá que este proyecto resulte efectivo y podamos ahondar muchísimo más en este tipo de iniciativas. Y aunque nuestra prioridad es esta, ello no impide que aún así una mínima parte acabe yendo a lo que hoy en día denominamos depósito controlado, que es vertederos. Y los vertederos generan gases. Ahí tenemos también un reto importante en la desgasificación de los vertederos y en poder captar esos gases que se generan. Y aunque la cifra que tenemos prevista es en un 2,5% total del vertido para el año 2030, trataremos de recuperar ese biogás también y generar gas para inyectarlo igualmente en la red. En virtud de todo esto, como podéis ver, nuestra prioridad es primero prevenir, luego valorizar materialmente y también, en última instancia, valorizar energéticamente. Y todo esto que hablamos, que es esta circularidad, es absolutamente necesaria la colaboración público-privada. Si fruto de esta colaboración, quienes tenemos las competencias, podemos aunar esfuerzos con quienes tenéis la capacidad de desarrollar proyectos, de innovar, de buscar nuevas soluciones, esa colaboración hará que el resultado sea muchísimo más productivo. Hablábamos antes, ¿no?, que tenemos que ser valientes, tenemos que poner en marcha iniciativas de colaboración público-privada que nos permitan afrontar este reto con nuevas soluciones. Tenemos que abrir la mente, tenemos que cambiar
el modelo de gestión tradicional y los recursos tradicionales a los que hemos acudido y tenemos que buscar nuevas fórmulas. Ahí entendemos, y así lo hablábamos el otro día en el WESLab, que antes he hecho referencia, que las industrias creativas tienen también mucho que decir. Tenemos que apostar por nuevos diseños, tenemos que conseguir generar productos que sean mucho más fácilmente reciclables, reutilizables, que puedan tener otros segundos usos. Tenemos que mejorar todos nuestros procesos productivos, como decía al inicio. Y aquí quería hacer esa referencia a WESLab. WESLab lo inauguramos el pasado 26 de noviembre y queremos que este proyecto, que es de la Diputación de Vizcaya, sea un punto de encuentro entre quienes tenemos competencias en la gestión de residuos y quienes tienen y tenéis capacidad de innovación. Tenemos que conseguir que este proyecto sea un punto de encuentro para buscar soluciones a los retos del futuro. En resumen, consideramos que en el residuo tenemos una gran oportunidad de materia prima que le da un valor añadido a aquellos productos que seamos capaces de generar, y además tenemos una gran capacidad para reducir huella de carbono y generar energías limpias. Así pues, este ha sido o ha pretendido ser un pequeño resumen, ¿no?, desde la óptica de la Diputación, de en qué elementos nosotros podemos intervenir y podemos ayudar para contribuir a esta transición energética y reto climático. Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias.